Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, hablando sobre el tema en cuestión, que es los derechos patrimoniales. Bueno, tenemos primero como primer alcance, ¿no? Primero, ¿qué vendría a ser un derecho de autor? Un derecho de autor, en sí, eh, es una terminología jurídica, ¿no? Porque se utiliza para describir, se puede decir, los derechos de los creadores, sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras también que se presten a la protección por el derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura, las películas, creaciones artísticas, musicales, programas informáticos también pueden ser, mapas y los dibujos técnicos, ¿no? Que puedan plasmar diferentes artistas. Ahora tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué puede protegerse por el derecho de autor? Eh, la legislación no suele contener una lista exhaustiva, ¿no? De las obras que ampara el derecho de autor, pero sin embargo, en términos generales se podría decir, habitualmente las obras protegidas por el derecho de autor en todo el mundo, bueno, vienen a ser las siguientes, ¿no? Eh, las obras literarias como novelas, también tenemos los poemas, las representaciones escénicas, bueno, etcétera. Los programas informáticos, como dije anteriormente, las películas, composiciones, bueno, esto ya lo mencioné hace un ratito, la arquitectura, en términos de arquitectura también, los anuncios, bueno, abarca solo las expresiones, no las ideas, porque ya las expresiones ya marcadas, ya hechas, ya fácticas, eh, método de operación, conceptos matemáticos en sí. El derecho de autor puede amparar o no elementos como títulos, los lemas, o los logotipos también de alguna marca o de de una propaganda, ¿no? Dependiendo de qué, de quién, venga la obra. Ahora, el derecho de autor abarca dos tipos de derechos. Existen dos tipos de derechos. Tenemos los derechos morales y los patrimoniales. Los derechos morales son aquellos que aseguran que el autor sea reconocido siempre como el creador de su obra, sin que nadie más se atribuya dicha titularidad, ¿no? Que nadie más se atribuya el titular o el creador de dicha obra, ¿no? Además que respete su voluntad de difundir o no su obra, que ésta no sea modificada, o sea, de que va a depender de él si es que él la difunde, si es que él tiene el interés de poder expresarla ante todo el mundo. Ahora, los derechos morales no caducan ni se pierden por el transcurso del tiempo. Es decir, el autor no puede renunciar a ellos y nadie se los puede quitar. Es irrenunciable. Los derechos morales son irrenunciables, como podría decirse en términos más específicos. Y también tenemos los derechos patrimoniales, ¿no? Que otorgan al autor la exclusividad de usar su obra y explotarla comercialmente, o sea, de sacar un beneficio económico, ¿no? Además, el autor puede autorizar o prohibir la reproducción o distribución parcial o total de su obra y puede decidir sobre la traducción, adaptación, arreglo o transformación de la misma, como en caso de películas, en libros, en adaptaciones, puede ser en caso de canciones, escritos, lo que quiera. Los derechos patrimoniales protegen las obras durante toda la vida del autor y hasta 70 años después de su muerte. Esto quiere decir que algunos descendientes también pueden reclamar las regalías, ¿no? Como beneficio económico. Después de ese tiempo, las obras pasan a ser de dominio público, es decir, ya del Estado. Es decir, podrán ser utilizadas o reproducidas por cualquier persona sin requerir la autorización del autor original o algún descendiente, ¿no? Pero siempre respetando su derecho moral, es decir, reconociendo que la obra ha sido creada por tal persona. Eso sí, siempre marcando que no es autoría propia, sino es de otra persona, después de los 70 años. Bueno, en el Perú, el INDECOPI es la entidad encargada de proteger los derechos de autor. Los derechos patrimoniales, como ya dije anteriormente, es para recibir una compensación, ¿no? Financiera por el uso de sus obras por terceros. Ahora también tenemos la reproducción de su obra, se puede dar de varias formas. La publicación como impresa
o la grabación sonora, la interpretación o ejecución pública, por ejemplo, de una obra dramática o musical. La grabación de una obra puede ser en discos compactos o en DVDs. La redifusión de la obra por radio, cable o satélite. También tenemos los derechos morales universalmente, como veníamos diciendo, son reconocidos, están el derecho a reivindicar la paternidad de la obra y el derecho a oponerse a toda modificación de la obra que puede perjudicar la reputación del creador. A ver, ahora ya tenemos algo, un conocimiento sobre lo que es derecho de autor. Vamos a pasar sobre los antecedentes del derecho de autor. Bueno, es preciso ponerse a ver tiempos antiguos, ¿no? ¿Cómo surgió el derecho de autor? Pues una ley o una regulación jurídica no puede darse de la noche a la mañana, ¿no? Es donde nace nuestra curiosidad o mi curiosidad si los derechos del autor constituyen recientemente en sí a a la época pasada. Bueno, también tenemos hay varias etapas, ¿no? Tenemos desde la antigüedad hasta el siglo XVIII. También tenemos desde el siglo XVIII hasta la conferencia de Berna, que es muy importante para los derechos de autor, marca un hito importante en los derechos de autor. Y tenemos los desarrollos de los derechos de autor a partir del convenio de Berna, a partir de ese convenio, ¿no? Bueno, referente a la primera etapa de la antigüedad hasta el siglo XVIII, nos remontamos a las épocas antiguas en donde surge la mayoría de derechos, o sea, a la antigua Grecia. Podemos encontrar los primeros antecedentes de la creatividad y el trabajo intelectual, bueno, que existía en ese tiempo, ¿no? Abarcándonos en los años 330 a.C., en donde surgió la ley ateniense que ordenó que se depositaran en los archivos de la gran ciudad copias exactas de las obras de los grandes clásicos, ¿no? En ese entonces no existía la imprenta, una impresora, como lo contamos ahora sí, sino los libros eran copias en forma de manuscrito, eran en forma escritas, ¿no? Significa que todo era copiado a mano. Por ello, el costo de los libros era muy alto y las copias a mano eran libros muy limitados, y gracias a este hecho es que, sumando la escasez de personas capacitadas para leer en ese tiempo, más letradas en ese tiempo, eh, entonces en el siglo XV aparece la imprenta, desarrollada por Gutenberg, ¿no? Sí, Gutenberg. Desde su nacimiento, empieza un importante cambio en la historia del derecho de autor, ya que puede plasmarse más lo que cierta persona creaba o imaginaba, ¿no? Eh, También producen transformaciones radicales en todo el mundo y generan una revolución cultural, ¿no? Que entre otros aspectos marca un hito histórico. Bueno, la imprenta creada por Gutenberg impulsa así la reproducción progresiva de los materiales de obras literarias, ilustración, motivando el desarrollo de la industria del libro y la reproducción a gran escala. Al mismo surge la era de los monopolios, privilegios que otorgaban la exclusividad de la reproducción de determinada obra, cuya finalidad era proteger la figura de editor, pues conforme avanzaba la sociedad se entendió que estos eran los que incurrían en los gastos que tal oficio amerita. Bueno, tenemos también tenemos sobre la creación de la reina o estatuto de la reina. Es uno de los grandes se podría decir unas primeras leyes que apareció el derecho de autor. Eh, Esta ley puso fin al monopolio de los editores, a los llamados privilegios reales. Se reconoció a los autores su titularidad. Entre las formalidades que se exigía para su protección era inscribir la obra en nombre del autor, ¿no? Para que sepamos quién era el autor titular de dicha obra, y al mismo tiempo depositar nuevos ejemplares destinados a universidades y bibliotecas. También teníamos otro antecedente que podría ser en España, la Real Ordenanza de Carlos II, que era lo que contemplaba, que abarcaba que el único que tenía privilegio de imprimir una obra era su propio autor. Era algo más específico, algo más dentro de ellos. También que los derechos podían ser susceptibles de transmisión a los causahabitantes. Decreto de la Asamblea Nacional.
tenemos este hecho que marcó el paso que el reconocimiento del derecho de la propiedad de autor. Derogó todo tipo de privilegios que se le daba a los editores. Ahora tenemos el contenido también de la protección jurídica del derecho de autor. La ley de derecho de autor, que es el decreto legislativo 822, fue promulgada en abril de 1996. Ahora nos dice el autor, puedo citarlo, el autor Fernando Busta, anota que esta ley otorga o logra sistematizar, concordar y uniformizar la legislación en esta materia, además de incluir las reformas fundamentales que detalla. ¿Cuáles son las reformas? Modifica los artículos 216 al 221 del Código Penal sobre los delitos contra los derechos de autor, agradando las penas de 4 a 8 años, aumenta la pena de 4 a 8 años. Entonces eso vendría a ser un castigo más grave para el que infrinja esta ley, ¿no? Se otorga a la Oficina de Derechos de Autor la facultad de sancionar por infracción a la ley, con cierre temporal o definitivo del establecimiento. ¿Qué quiere decir? Que la facultad de sancionar por infracción de ley va a ser con cierre temporal o definitivo, ¿no? Del establecimiento de que él haya incurrido en infracción de copia o plagio, ¿no? Bueno, también tenemos en Indecopi, cuál es el Instituto Nacional de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que es el que va a promover una cultura de competencia leal, ¿no? y honesta en la economía peruana. Y también para proteger toda la forma de propiedad intelectual, desde marcas y derechos de autor hasta patentes. Dentro del organismo interno que realiza funciones ejecutivas se encuentra la Oficina de Derecho de Autor. Bueno, también tenemos diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el diferente tipo puede ser de plagio, de copia, algo que en la actualidad se viene dando mucho. Y y bueno, no, no todo no todo es permitido, y por eso mismo se aplican diferentes normas, o se aplican diferentes aspectos para poder dar a cada uno lo que se merece. O sea, cada uno tiene la parte que debería tener. El autor tiene su parte, su porcentaje, y a partir de las regalías tienen su beneficio económico, si es que quiere que sea utilizado por terceros, dependiendo del contrato. Bueno, todo eso depende de lo que quiere cada persona. Bueno, doctores, ha sido mi breve explicación sobre los derechos patrimoniales, y gracias. ¿Cómo se apaga? Venga, apaga. Clic para empezar.